Recta final de la campaña electoral. Todos siguen en el aire, todos esconden sus cartas. Ningún partido quiere adelantar sus planes para después del 20 de diciembre. Y eso que tendrán que pactar. Se acabaron las mayorías y el bipartidismo. Una campaña que se ha enrarecido tras el cara a cara entre Rajoy y Sánchez. Los insultos del candidato socialista han marcado un antes y un después. Habrá que esperar hasta el domingo para conocer las consecuencias. Pero este debate parece que ha dejado de lado los programas electorales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los ciudadanos empiezan a cansarse de esta larguísima campaña electoral, pero su importancia no tiene precedentes. Por eso en Castilla y León Televisión queremos analizar todo lo que ha pasado esta última semana. Si es verdad que el 40% del electorado no ha elegido aún su papeleta, los últimos mensajes, el comportamiento de algunos líderes y los errores de última hora serán decisivos. Los contertulios de esta noche no son adivinos, pero tienen tanta información que pueden predecir el futuro político, claro. Dicen que valen más por lo que callan, pero hoy nos lo van a contar todo. Ignacio Fernández Sobrino, muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Director de A3 Media en Castilla y León. Vamos con lo último y con lo que nos ha dejado de hablar desde el lunes. ¿Se ha pasado de la raya Pedro Sánchez o no nos acordamos de los antiguos debates y también cuando le ponían en un brete a lo mejor Mariano Rajoy al propio Zapatero? Hombre, seguramente el término que utilizó, a decir de algunas personas allegadas a Rajoy, no fue el más oportuno, porque es cierto que Rajoy, que es una persona clásica, al parecer, y debe ser así, tiene en muy alta estima el concepto de la decencia. Pero yo creo que Pedro Sánchez básicamente hizo lo que tenía que hacer, que es volver a entrar en campaña, porque hasta ese momento experimentaba un encefalograma plano electoral muy peligroso para el Partido Socialista, y a la vista está que aparentemente ganó el debate, a decir de los espectadores, y sobre todo ha vuelto a protagonizar una parte del debate político respecto del que estaba ausente. Por tanto, yo creo que en ese sentido su objetivo se cumplió, aunque el procedimiento fuera un poco heterodoxo, es verdad. Luis Miguel Torres, director de la agencia ECAL, muy buenas noches. Hola, buenas noches. No vale lo de no ganó ninguno, ¿o sí? No, vamos a ver, en la cuestión de los debates a veces no es tanto quien gana como quien pierde. Igual que el primero da la sensación que lo perdió de forma clara Pedro Sánchez, este segundo, si a Pedro Sánchez le ha servido para entrar en campaña, que estaba prácticamente olvidado después del primer debate, prácticamente olvidado. Ha pasado una semana como si no existiera casi el Partido Socialista, pues le ha venido magníficamente. Yo creo que el término estaba muy medido y el término sabían exactamente lo que quería decir y emplear ese término. Si vas al diccionario ves que está rayado en el insulto, el PP ha querido ver insulto, pero está ahí como rayado en el insulto, la manera de decirlo, bueno, a nosotros nos ha podido parecer un insulto, pero no es denunciable, por decirlo de alguna manera jurídicamente. Y yo creo que lo que sí ha marcado es esta semana el debate. Yo, contrario a lo que dicen de que si lo ganaron los dos que no estaban, lo pudieron ganar, pero desde luego lo que llevamos es 3 días hablando del debate. Y también está con nosotros Julián Ballestero, el director de la Gaceta de Salamanca. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Este tipo de debates al final logra movilizar al electorado más fiel, o al ver el resultado algunos dirán, mira, no sé, iba a ir a votar, pero es que ya ahora sí que me quedo en casa. Bueno, yo creo que en el caso del PSOE efectivamente ha reforzado a la vieja guardia del PSOE un poco en el estilo antiguo, en el estilo más agresivo de Rubalcaba o de Guerra, los que echaban de menos esto de darle caña al PP y que igual algunos de ellos iban a quedar en casa, pues les ha venido bien. Y yo creo que a los del Partido Popular lo que les va a movilizar el domingo es la perspectiva de perder el gobierno o de que por los pactos pueda quedar Mariano Rajoy fuera del gobierno. O sea que yo creo que motivos para la movilización hay y el debate ha contribuido a ello. El hecho de que lo hayan visto casi 10 millones de personas y el hecho de que llevemos 3 días hablando del debate va a movilizar desde luego a la gente del PSOE y del PP.
Bueno, esta noche no teníamos previsto abordar tampoco ese cara a cara, pero es imposible hablar de la campaña electoral y pasar por alto lo que ocurrió el pasado lunes. Les vamos a refrescar lo que sucedió, pero también las reacciones de última hora de todo lo que ha ocurrido en la jornada de hoy. Este había sido el tono habitual en los actos de los candidatos durante los 10 primeros días de campaña. Es que yo voy a mantener mi compromiso. Si soy elegido presidente del Gobierno, crearé una nueva tarifa social. Vamos a hacer un pacto nacional por la educación. Hacen muchas propuestas en campaña electoral. Pero esas propuestas quedaban en segundo plano a partir del lunes tras el cara a cara entre Rajoy y Sánchez. Y usted, cuando envió ese SMS a Bárcenas, tuvo que dimitir, porque el presidente del Gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Su intervención ha sido ruin, no es ruin, mezquina y deleznable. Usted no es un político decente, señor Rajoy. 2 días después, Rajoy sigue indignado por esas palabras. Lo que no estoy dispuesto es a que alguien me insulte y que se ponga en tela de juicio mi honorabilidad. Y en el Partido Popular se suceden los reproches contra el candidato socialista. Cuanto más débil, más agresivo. Es lo que vimos ayer de Pedro Sánchez. El mayor ejercicio de macarrismo político a la desesperada que hemos podido ver. Eres ansiedad, angustia y desesperación. A pesar de esas reprimendas públicas, Pedro Sánchez no se desdice. Lo que hice fue poner encima de la mesa lo que sienten y piensan millones de españoles sobre el actual presidente del Gobierno. Y aumenta su agresividad en los mítines. Para eso pido el voto, para hacer dimitir a Mariano Rajoy el próximo 20 de diciembre. Los partidos emergentes critican la deriva que está tomando la campaña tras el debate. Soy muy crítico, como saben, con Mariano Rajoy en muchas cosas, pero yo nunca llegaré a insultarle. Me parece que con el insulto no se ganan los debates, se ganan con argumentos, ¿no? Vimos un debate en un tono y en unas formas que creo que ya no forman parte de la nueva cultura política en España. Ciudadanos y Podemos aprovechan el punto de inflexión del cara a cara para hacerse ver como los garantes de la moderación política ante las formas agresivas del bipartidismo. Para contrarrestarlo, PP y PSOE refuerzan sus mensajes contra los nuevos partidos. El nuestro es un gran partido. No se ha inventado como otros hace un cuarto de hora. En definitiva, Pablo Iglesias lo que demuestra es amarse a sí mismo por encima de cualquier otra cosa. Lo hacen a menos de 3 días para que acabe una campaña muy abierta según las últimas encuestas. Todas dan la victoria al PP, pero muy lejos de la mayoría absoluta con entre el 25 y el 29,9% de los votos. El PSOE resistiría como segunda fuerza con entre el 20,3 y el 22. Ciudadanos estancaría con entre el 18,1 y el 19,6. Y Podemos remontaría sus expectativas con entre el 15 y el 19,1%. Esta es la foto de cómo quedaría de fragmentado el Congreso según los sondeos. Una imagen que los candidatos tratan de cambiar a poco más de 50 horas para el pitido final de la campaña. Bueno, luego hablaremos de esos datos, porque parece que sí que ha habido cambios en las últimas semanas y en los últimos días, y eso que no tenían en cuenta el cara a cara que acabamos de ver. Pero bueno, por empezar por el debate, parece que, corrígeme, la izquierda moderada es Podemos y la izquierda agresiva es el PSOE. Yo creo que esto era al revés. Es al revés, es al revés. De todos modos, antes de comentar eso que dices, yo no estoy seguro de que el Partido Popular esté acertando, convirtiendo en centro del debate al propio Pedro Sánchez, porque conviene recordar que aunque es muy importante todavía la perspectiva de voto que las encuestas le dan al Partido Popular, todos los CIS revelan que Mariano Rajoy es de lejos el político peor valorado por parte de la ciudadanía, con niveles de reputación y de rechazo del 80% o más. Quiere decirse que convertir a Rajoy en una víctima, no estoy seguro que eso funcione de cara a su propio electorado a la hora de movilizarlo. Yo más bien pienso que lo que está es convirtiendo a Pedro Sánchez en una víctima. Dicho lo cual, efectivamente, esto demuestra que los nuevos partidos emergentes son de escuadra y cartabón desde su punto de vista de elaboración de idearios. Ahora Pablo Iglesias aparece como una paloma, Pedro Sánchez aparece como un halcón, que es justo lo contrario de lo que se podía esperar de un partido radical como es Podemos. Es puro marketing político. Los nuevos partidos emergentes de esto saben mucho, más que los antiguos. Yo es que lo que creo que están es preparando el tiempo de post-20 de diciembre. Es evidente que tanto Ciudadanos como Podemos aspiran a sustituir el bipartidismo que tanto cuestionan hasta a sustituirlo por un bipartidismo de ellos consigo mismos, vamos, no. A mí me gustaría ver si Ciudadanos tuviera o Podemos
tuvieran los 140 escaños si echarían esas mismas pestes sobre el bipartidismo. O sea, entonces yo creo que lo que están es intentando ocupar el espacio sociológico de dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, con problemas de cohesión interna como posiblemente no hayan tenido en los últimos 20 años. Y yo creo que ante la perspectiva de que una derrota electoral en uno o en otro desate la caja de Pandora, están ofreciéndose para sustituirles directamente. Luego hablamos de los pactos, porque eso es una parte que habrá que ver, aunque se debe hacer cuentas también un poco la cuenta de la vieja. Pero ¿este de cara a cara le ha venido bien al PP? A lo mejor le ha venido incluso, ¿está bien o no? Bueno, yo creo que le ha venido ¿De cómo ha ido? ¿De cómo ha ido? ¿No? Yo creo que le ha venido mejor al PSOE, porque estaba, como hemos comentado aquí, con el pulso muy bajo y lo ha reactivado. Eso tiene, reactivarse también puede que provoque más rechazo en alguno de los votantes que tuvieran más dudas de votar al PSOE por la parte del centro, ¿no? Pero en el caso del PP, el hacer de Mariano una víctima yo no creo que anime tanto a su gente a votar. No van a votar por compasión a Mariano Rajoy. No creo que... Lo que sí le ha venido bien es que yo creo que Mariano Rajoy también demostró que puede hacer frente a insultos y que es capaz de ponerse a la altura de un debate. Pues si toca insultar, pues nos ponemos todos a insultar. Es decir, los que podíamos pensar durante un tiempo que este hombre tenía muy poca sangre y que no se cabreaba nunca, pues ha demostrado que también tiene genio, ¿no? ¿Tú crees que fue contundente en la réplica? Yo creo que no. Le insultó más que sí, el otro. no, podía haber levantado. No sé Pues a mí no me pareció contundente. Yo cuando dijo eso de hasta aquí hemos llegado, esperaba una reacción más... incluso decir, mire, usted o retira ahora mismo ese insulto o en cuanto salga de aquí voy al juzgado. Es que para empezar no hay tal insulto. Vamos ya, a ver. Es decir lo que un político no es decente no es lo mismo que decir que es indecente, porque indecente ya es... Claro, por eso decía yo que estaba Yo medido. considero que usted no es decente porque usted, en el momento en que está apoyando a Luis Bárcenas, que es un presuntísimo delincuente, más que presunto, yo considero que usted no es una persona decente para estar ahí. Bueno, pues no es tampoco como para irse de un debate, es decir, que lo hemos sacado un poco de quicio. Eso en otros países con más tradición democrática en Estados España, Unidos se dicen cosas bastante muchas más cosas, y tenemos además la experiencia de que insultos mucho más graves en sede parlamentaria, que los ha habido a lo largo de esta legislatura y de las anteriores, cuando llegan a juzgado no se considera insulto, es decir, se considera que forma parte del debate político. A mí no me resultaba irónico eso de Pablo Iglesias, de que no le guste el tono y qué tal, cuando se ha cansado de llamar ladrones, casta, lo otro, y ahora viene de hermanita de la caridad, así una de las cosas. Podemos poner a su amigo Maduro de ejemplo, al que él y los de Podemos asesoran y que se dedica no a insultar, a acusar el domingo pasado llamaron asesinos o que estaban manchados de sangre el PSOE, una cosa así De todos modos, Rajoy ha defendió insistentemente la pertinencia de este formato, que en realidad no es un debate. Estamos llamando debate a lo que no es más que un cara a cara, que es distinto, y además un debate en general se entiende, aquí tenemos uno, requiere un moderador, y Campo Dial hizo de todo excepto moderar, porque en los momentos de complicación, aparentemente sí, pero en los momentos de complicación, que también da un poquito de vergüenza trabajar en televisión y que eso sea una academia, porque se supone que la academia, por ejemplo la de la lengua o la del cine, tiene que tener una reputación, y ese producto fue bastante deficiente. Pero siendo que eso no es un debate, Rajoy lo defendió, y Rajoy dijo que Pedro Sánchez se había equivocado no yendo al debate A4 de A3 Media, y ahora nos damos cuenta de que seguramente esta sea la última oportunidad que en España ha habido un formato de esta naturaleza, porque si se trata de un debate, el debate tiene que tener un moderador, y siendo este un periodista, él es el que tiene que plantear, primero, los temas, y segundo, la medida del tratamiento de los temas. Es que cuando estaban peleando, Campo Vidal ni siquiera ejerció su papel de separar, como hacen en el boxeo los árbitros, un poco el cuerpo a cuerpo. Por tanto, son víctimas. Lo que estaba claro era que nadie escuchaba a nadie. Era un diálogo muchas veces de besugos. Yo creo que hay que distinguir, porque hay que distinguir que en la primera parte, la primera hora, sí que hubo preguntas entre ellos, hubo debate, hubo interpelaciones y hubo argumentación.
a partir del tema de usted no es decente, ya se acabó el debate. Es decir, uno contaba su película, su programa, sus cifras, y el otro lo llamaba mentiroso, y el otro decía, más mentiroso eres tú, y eso es lo que debería haber cortado el moderador, porque en realidad fue una hora de desperdicio prácticamente en la que no hubo aprovechamiento porque no se dejaban ni oír uno al otro. Esto contrasta, Julián, con algo que es sorprendente este año también, el creciente interés por la información política, en un país que por lo general siempre se ha dicho que de la política pasaba. Sin embargo, llevamos una temporada donde hay bastante efervescencia de todo lo político y de los programas políticos. Está muy interesante. Cuidado. Pero claro, estos debates tan chuscos y tan de cuerpo a cuerpo, jaranero, lo que producen es rechazo en la audiencia. A la gente eso no le gusta. De ahí que ganara nadie. Y el siguiente... Yo no lo tengo claro que no le guste, porque a la gente le encanta, a la gente le encantan los programas estos del corazón en los que todo el mundo... Agresividad. Digo a la gente porque cuando estamos hablando de una audiencia de 10 millones, estamos ya hablando de que prácticamente todo el mundo que estaba viendo la televisión estaba ahí. Y esos mismos luego enganchan con los debates de la televisión en la que se llaman de todo y se tiran de los pelos. Julián, yo creo que produce efecto rechazo. En general a la gente no le gusta ver tantas agresividades porque... En fin, digamos que... Cuidado, yo creo que pongo cifras un poco a lo del interés por la política porque el CIS en el barómetro electoral que nos hace cada elecciones nos da bastantes más datos que no eso. Habla el CIS que le interesa mucho o bastante la política en España un 38% de la población, que no está mal. Que es 5 puntos más que hace 4 años, eso es verdad. Y yo creo que parte de ese interés no lo tiene que ver tanto la situación política del momento como lo que llevamos avanzado en programas de debate político, de infoentretenimiento que llaman, durante este tiempo, en el que yo creo que los que han triunfado son precisamente esos debates broncos del sábado, del viernes. Imagínate que hubiéramos tenido al Pedro Sánchez de los otros debates embarado, acartonado, recitando de memoria cosas en las que no creía, y hubiéramos tenido al Mariano Rajoy tranquilo, reposado, soltando cifras. Ahora estaríamos echando pestes del debate, diciendo que no interesa a nadie. No estaríamos ni hablando de... No digo tanto bueno, puede eso. pasar factura, también. No digo en efecto, a eso me refiero. En efecto, una cosa es que sea un debate vivo, efervescente, dinámico, atractivo. Se supone que va a ser el candidato para ser presidente. Entonces, claro. ¿Y tú crees que uno de los dos le diga que el otro es un ruin o que el otro día que no es decente le invalida, como dicen, le invalida para ser presidente? No, pero las caras eran muy crispadas, los gestos eran en un cierto momento violentos, todos pensamos que Rajoy se levantaba y que se iba, y eso hay sectores de la población donde produce efecto rechazo. La defensa del Partido Socialista no ha sido total con Pedro Sánchez, es decir, bueno... Es cierto que en un momento en el que yo creo que también se ha instalado en el electorado y en la sociedad un poco la demanda de la búsqueda de ese centro, y no en vano van todos a Ávila ahora en peregrinación a reivindicar a Suárez. Este tipo de historias, si le das dos vueltas, la gente puede pensar, pero si estos van a ser incapaces de ponerse de acuerdo en nada, vamos a ver si hay otros que eso. Yo creo que puede tener, lo que sí creo es que el debate fijó a los suyos muchísimo, al PSOE a los suyos e incluso al PP, que se siente atacado, una persona que pueda eso, yo creo que puede fijarlos, más que otra cosa. Bueno, uno de los temas importantes era la corrupción, que al final salió en el debate, y uno de los temas, una de las patatas calientes que tiene el Partido Popular con Gómez de la Serna y que afecta a Castilla y León porque va de número 2 al Congreso de los Diputados. ¿Qué creéis que va a pasar? Porque si finalmente todos parecía que la dimisión de este señor iba a ser inminente, va a necesitar un diputado más el PP a la hora de hacer las cuentas, porque va a pasar directamente al grupo mixto. ¿O creéis que en estas 48 horas puede haber...? No va a dimitir porque yo creo que él pretende tener el acta de diputado para ser aforado, ante la perspectiva presuntamente penal que se le avecina. De todas maneras, el PP ha actuado, yo creo que en esta vez con rapidez y contundencia, le ha pedido que dimita,
como no puede porque ya está en la lista y es inamovible, ¿qué hará después de las elecciones? Hay una posibilidad, Julián, Pues hay si necesitan... una posibilidad de actuación del Partido Popular, que es retirar la lista de Segovia. Hombre, esa posibilidad es absolutamente... No, eso no es disparatado, es decir, no puedes dejar a los votantes del Partido Popular de Segovia sin opción, eso sería todavía peor que llevar a un personaje que por cierto, ni siquiera está imputado ni está condenado, es decir, que te vamos a ponerlo en su justa medida. De Segovia. Y que ha dicho Beatriz Escudero, dice, solamente se le puede retirar de dos maneras, una que se muera y otra que sea él mismo quien se retire. Yo no deseo que se muera. Entonces, la situación es complicada, pero difícil de resolver. Una vez más, queda muy claro que la situación de Génova es una situación pues de determinada provisionalidad, porque el Partido Popular había advertido de Segovia, hasta por perifrástica, que no querían a ese candidato. Lograron ponerle de número 2. Se advirtió incluso desde María de Molina, en Valladolid, que la situación era anómala, sin conocimiento de lo que realmente luego se puso de manifiesto, pero ya con una evidencia de que eso no estaba bien. Pero como la situación de Génova es de nerviosismo, por intentar colocar bien peones ante una perspectiva de caída de 60 o 70 diputados, pues efectivamente al final el Partido Popular llega con provisionalidad en sus propios cuadros también en algunas comunidades autónomas y la propia situación en Génova. Es curioso y característico que lo primero que vaya a hacer el PP nada más terminar las elecciones es un congreso, ¿no? Lo cual es llamativo de que efectivamente llegan con la lengua afuera desde un punto de vista estrictamente orgánico. ¿Alguna sorpresa de última hora esperáis? Porque siempre parece que queda en alguna carta para... Pues... Si lo esperásemos no sería sorpresa, yo creo que bueno, de aquí al domingo... Como director de un medio de comunicación y en las campañas es verdad que las nacionales nos pillan un poco más lejos, pero en las autonómicas, en las municipales siempre ha habido alguna yo creo que no, noticia no se ha reservado... de última hora Primero que intenta desestabilizar o intentar variar algo el rumbo de Yo creo que no, que los partidos tampoco se han guardado ningún arma electoral, ninguna propuesta estrella para estos últimos días y yo creo que la suerte está echada. Después del debate nos quedan 3 días en los que van a machacar con los argumentos esenciales y es cierto que están cambiando de estrategia. Cada 2 días el PP ahora decide atacar al PSOE porque él ve que está débil, luego con Ciudadanos que le está comiendo el terreno, en Ciudadanos un día se meten con el PP para robarle votos y luego están contra el PSOE, es decir que esas van a ser las estrategias. Yo no espero más que a ver si hay una participación alta y el resultado es cuanto más participativo y como parece que hay interés, pues se prevé que habrá mucha Tenemos participación. que ir cerrando, pero tanto los datos del CIS, las últimas encuestas, lo que demuestra es que no va a haber una mayoría absoluta. Y vamos a entrar ya con la última parte, que es el tema de los pactos. ¿Y qué creéis que puede ocurrir? Porque lo último que hemos escuchado en el día de hoy, el propio Rivera diciendo que sería un fraude para la gente si pactasen con el PP y con el PSOE, pues si no pactan con el PP y el PSOE, gobernará en minoría el PP. Yo creo, Eduardo, fíjate, voy a aventurar una tesis. Así como me parece de madurez democrática lo que está pasando, que es que si diversifiquen los partidos en escena, sería también siguiente paso de madurez democrática que en lugar de hablar de pactos, habláramos de coaliciones. Partidos que van a obtener representaciones parlamentarias de 50, 60, 70 diputados. No es para España tan importante tener mucha oposición como tener mucho gobierno. Entonces, sería deseable que se pusieran sobre la mesa opciones de coalición, como pasa en toda Europa. Pasa en Holanda, pasa en Bélgica, con multipartidos, pasa en Alemania, SPD-CDU. Ojalá que España pudiera entrar en una dinámica de decir, venga, los 2 grandes partidos o partidos que tienen importantes cuotas son capaces de coaligarse, arremangarse y ponerse a gobernar. Porque es que si no son votos perdidos. Porque si todos los que no ganan pasan a la oposición, España tiene muchísima oposición, pero tiene poco gobierno. Si pudiese elegir Ciudadanos, ¿iría con el PSOE antes que con el PP? Pues buena pregunta. Yo no sé si yo prefiero la respuesta. A ver. Hombre, casi por cuestión generacional le veo más cercano a Ciudadanos en la estética incluso y hasta del Partido Socialista. Otra cosa es que yo creo que cualquier movimiento creo que le va a sancionar a Ciudadanos y yo sí espero alguna sorpresa de aquí a final de
La agencia ICA lo va a soltar. No, no creo que sea la agencia ICA. No lo sé. Yo sé que la agencia ICA estuvo a punto de publicar la dimisión de la Serna. Dilo. Efectivamente, 10 minutos antes de la 1 alguien llamó para decir a la 1 van a mandar el comunicado y tiramos el teléfono, obviamente, para confirmarlo y fuese y no hubo nada. Pero ahora a la 1, a las 2 y a las 3. No, decían que a la 1. Sí, yo para empezar no me creo nada de lo que dicen los candidatos sobre los futuros pactos. Es decir, primero que no les gusta hablar y luego cuando hablan mienten como cosacos. No voy a pactar con este, lo dijeron antes de las municipales y autonómicas y luego la cruda realidad fue que hubo acuerdos, pactos, no coaliciones. Muy mal Ciudadanos si pacta con el PP, que está diciendo es lo mismo que ha hecho en las autonómicas y en las municipales, que también dijo que no iba a pactar. O sea, yo lo que creo es que depende. No ha pactado, ha habido, depende. Acuerdos. No, ha sido una abstención de investidura, que no puede de ser, gobierno. Que puede ser lo mismo que hagan en el gobierno de la nación. Por cierto, yo lo que creo es que van a esperar todos a ver cuáles son las diferencias. En teoría, cuántos diputados tiene el PP, que se supone que va a ser el ganador, si tiene más de 130 o tiene menos, o menos de 120, que sería un desastre, si el PSOE se acerca a 100 o se queda muy lejos, si Ciudadanos está cerca del PSOE o está por encima, todo eso va a condicionar los futuros pactos. Desde luego, si el PSOE está y Ciudadanos tienen una posibilidad de mayoría con la abstención de Podemos, se lo van a pensar. Yo creo que Ciudadanos no puede apoyarse en Podemos y en las municipales autonómicas, que es una referencia válida, no lo han hecho. Hay que esperar al domingo a hacer el recuento y a partir de ahí tendremos conjeturas más fiables. ¿No habrá elecciones en mayo otra vez? ¿O no? Hay quien lo dice, pero eso no se puede financiar, es imposible. Eso dispara todos los costes, porque al final lo que está en juego efectivamente es si somos capaces de mantener este estado de bienestar de tipos de interés bajos. Es que los mercados internacionales lo van a tener en cuenta y si no hay un pacto de gobernabilidad, a lo mejor los podemos pagar todos. Yo creo que también dependerá mucho del escalón que haya entre el Partido Popular, dando por sentado que va a ser el que obtenga más escaños y el segundo. Si nos vamos a una diferencia de 40, no, de 30 a 40 escaños entre el Partido Popular y el quien quede segundo, pues es muy complicado vender a la gente que no se deje gobernar con la abstención, por activa o por pasiva, bien es verdad que condicionándole, que imponiéndole posiblemente la apertura del melón de la reforma de la Constitución, del pacto de no sé qué, pero yo entiendo que tiene difícil venta hacia la sociedad, y más en un país donde nunca se ha producido otra cosa. Ni tampoco una coalición, que es lo que yo antes refería. Nunca España ha sido gobernada por una coalición, una coalición previa, pero la UCD era una coalición, pero no producto de una coalición posterior. Pero tampoco ha sido ingobernable cuando ha habido pactos sin coalición. Porque hemos estado en el bipartidismo. A partir de ahora ya con este arco baleno la cosa cambia, ¿no? Por eso tendríamos que instalar una nueva cultura de coaliciones. Esa información la tendremos gratis a partir del domingo, 20 de diciembre. Muchísimas gracias a los tres por estar esta noche aquí. Gracias a vosotros. Y nada, os emplazamos también a que sigáis ese programa, un programa especial que vamos a tener desde las 8 menos 10 de la tarde para contar los resultados y el análisis, y ya empezaremos a hablar de pactos. El resto de la información de todo lo que ocurra, incluida esa agresión que ha tenido Mariano Rajoy en el día de hoy por una persona, no hemos querido comentarlo en este debate porque tampoco tiene sentido hablar de algo así ni dar pábulo a ello. Nosotros se lo contaremos todos esos detalles en los informativos de Castilla y León Televisión. Descansen y sigan pendientes de la información porque nos va en ello mucho. Hasta entonces, descansen.